¿qué tal? Estamos aquí, estamos acá. Vamos a resolver un problema de punto, un problema muy interesante. Un problema se va a ver a continuación. Bien, un problema que te dice completa las líneas de pliegue HF, H1 y las proyecciones de los puntos A, B y C y todo y cada uno de los planos, sabiendo que en la vista de elevación 1, al unirse los puntos, se forma un triángulo, ¿no? Que está en una relación de sus lados de 2 a 1. ¿Y qué más? Y que las cotas A, B y C son proporcionales de A3, 1 y 2 respectivamente, ¿no? También te dicen que la diferencia entre los apartamentos A y B es igual a la diferencia de sus cotas, ¿no? Que la diferencia de sus alejamientos es igual a 3 centímetros. Todo eso de A y B, ¿no? También te dan datos que la distancia del punto C al plano 1 es igual a su cota como 1.5 es a 1. Hay una relación también, ¿no? Y B está al este y al sur de A. Todos esos datos, ¿no? Y ahí te dan 4 puntos, ¿no? En el cual están usando puntos en el eje cartesiano, ¿no? Coordenadas cartesianas, ¿no? Muy bien. Entonces pasamos a resolver el problema. Ya puse aquí los puntos, ¿no? Y aquí el punto C es un punto especial, ¿no? Porque solo te da el eje Y, ¿no? Eso quiere decir que el punto C va a estar en ese lugar geométrico, ¿ya? Va a estar en ese lugar geométrico, a esa distancia, ¿no? Eso es lo que te quiere decir, ¿no? Eso es lo que te quiere decir, ¿ya? A esta distancia, a esa altura, ¿no? Este es el punto C, ¿no? Muy bien. Ahora partamos, ¿no? ¿Por cuál empezar, no? ¿Por qué data empezar? Puedo empezar de repente por el último, por el primero, ¿no? Y yo creo que es porque te da más datos, ¿no? El que te da más datos es el primero, ¿no? Entonces, para resolver el primero, tenemos que aplicar un lugar geométrico, ¿ya? Vamos a aplicar un lugar geométrico, ¿no? Por ejemplo, vamos a explicarlo aquí, ¿no? Vamos a poner de ejemplo que se tiene el triángulo A, N, M, L, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál? N, M, entre M, L, están en relación de cuánto? Están en relación de 1 a 3. Y te van a decir, haya el lugar geométrico. Vamos a poner acá, ¿no? Estaría así, esta forma. Aquí solo vas a poner M y L. Acá está el punto M y acá está el punto L. Te dan solo ese dato, ¿no? En L, ¿ya? Y te piden hallar el lugar geométrico del punto N, ¿ya? ¿Cómo hallar eso? ¿Y para qué nos sirve para resolver este problema? ¿No? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Entonces, vamos a aplicar un método que se llama el método de la bisectriz, ya, es la demostración, ¿no? Pero yo voy a aplicar ya el método práctico, ¿no? Bien, ¿en qué consiste? Bien, tenemos que encontrar un lugar geométrico, ¿no? En el cual, o sea, ¿qué cosa? Digamos, N, M, N, ¿no? O sea, digamos, este es el punto N. Esos lados están en relación de 1 a 3. Pero ese N, ¿no? Puede estar acá también, ¿no? Y acá se puso otro triángulo, así, ¿no? O sea, puede estar en muchos lugares, ¿no? Quiero yo encontrar todos esos lugares, ¿no? En el cual cumplan esa propiedad, ¿no? De relación de 1 a 3, ¿no? Aquí 1 a 3, ¿no? Ok, ya. ¿Y cómo hago eso, no? Pues hay un método, ¿no? Hay un método que es muy común que se use en San Marcos, ¿ya? Entonces, como sabes que M, N es como 1 y N, L es como 3, entonces aquí vas a tomar arbitrariamente
como 1 centímetro, ¿ya? Y lo trabajas hacia arriba, 1 centímetro y 1 centímetro hacia abajo, ¿no? ¿Por qué están en relación? Es como 1 ahí, ¿no? NM es como 1 y NL es como 3, ¿no? Entonces aquí te paras en el extremo de L y mides 3 centímetros, ¿no? 3 centímetros, correcto, ¿no? Ya. Ya, entonces, ¿qué tienes acá? Tienes 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo. Aquí tienes 3 centímetros arriba, 3 centímetros abajo, ¿no? Muy bien. Bien, ahora lo que vas a hacer es unir, ¿no? Unir los extremos, ¿no? Unir los extremos, ¿no? Aquí, con él, y unir ese extremo con el de abajo, ¿no? Ahora prolongas esta recta, MLM, y va a cortarlo. Ves que se genera dos puntos de corte, este punto de acá, este punto de acá, ¿no? Vamos a llamarle un nombre, que sea 1 y 2, 1 y 2, ¿no? Entonces la recta 1 y 2 va a ser como tu diámetro, ¿ya? ¿Ya? Y el punto medio va a ser como tu centro, ¿no? Entonces tienes que ubicar el punto medio primero, de 1 a 2, ¿no? Entonces vamos a hacer criterio de arcos, ¿no? Criterio de arcos, ¿ya? Criterio de Beatriz, ¿no? Encontrar el punto medio, ¿no? Arco por aquí, me paro en el otro extremo y el mismo tamaño, ¿no? Genero un mismo arco, ¿no? Listo, ya está, ¿no? Ahora 1, no, y encuentro. Bien, ahora me paro, ya encontré el centro, ¿no? El punto medio de 1 a 2, me paro en el centro y construyo mi circunferencia, ¿no? Ya. Esta circunferencia no es cualquiera, ¿ya? Esa circunferencia viene a ser el lugar geométrico, ¿no? Del punto N, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a explicarlo, ¿no? Que si yo tomo un punto cualesquiera de la circunferencia, digamos este punto de acá, ¿no? Y yo uno M y L, este punto va a ser N, ¿no? Este punto va a ser N, ¿no? Eso quiere decir que esto está en relación de 1 a 3, ¿ya? Y si yo tomo otro punto cualesquiera, digamos este punto de acá, ¿no? Y uno, él con él con él, esos dos lados van a estar en relación de 1 a 3, ¿ya? ¿No? Es el lugar geométrico. Esta circunferencia viene a ser el lugar geométrico de todos los posibles puntos de N, posibles lugares de N, ¿ya? ¿No? Entonces, eso se cumple, ¿no? Entonces, yo puedo aplicar eso aquí en el problema, ¿no? Este artificio, ¿no? ¿No? Además te dicen que el lugar geométrico ese también pasa por aquí, ¿no? Entonces, si yo combino dos lugares geométricos, puedo encontrar la ubicación exacta en un punto. Bien. Entonces, ¿qué hicimos acá? Vamos a aplicarlo. Vamos a aplicar. ¿Ok? Primero uní A1 con B1. Bien. Luego veo la relación. La relación de A1, C1 es como, a ver, A1, C1 es como 2 y la relación de B1, C1 es como 1. Entonces, bien. Aquí construyo como 2 centímetros arriba y 2 centímetros abajo, ¿no? ¿Ya? 2 centímetros arriba, 2 centímetros abajo. Muy bien. Y aquí construyo 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo. Bien. Vamos a poner aquí lo que estamos construyendo, ¿no? Aquí es 1 centímetro arriba y 1 centímetro abajo, ¿no? Aquí es 2 centímetros arriba y 2 centímetros abajo, ¿no? Muy bien, ya está. Excelente. Ahora, el siguiente paso sería unir, ¿no? Lo que hicimos es unir los extremos, ¿no? Un es extremo con el, ¿correcto? ¿No? Ahora el con el de acá, ¿no? Bien. Y ahora prolongo A1 B1, corto en este punto.
ahora este punto de corte y este punto de corte van a ser como 1 y 2, ¿no? 1 y 2. 1 y 2, ¿no? Ahora tengo que encontrar el punto medio, ¿no? De 1 y 2, porque eso va a ser, el punto medio va a ser mi centro y 1 y 2 va a ser mi diámetro, ¿no? Ya, entonces, arcos, ¿no? Criterio de matriz, ¿no? Ya, aquí también. Listo, ya está. Pues encuentro el centro, ¿no? Una vez encontrado el centro, puedo construir el lugar geométrico de punto C. El lugar geométrico, ¿no? Bien, ya está. Ese sería el lugar geométrico de C, ¿no? Entonces habría dos posibles soluciones, ¿no? Porque está cortando ese también es el lugar geométrico de C, ¿no? Tanto la circunferencia como la recta azul. Entonces habría dos posibles soluciones. Puede ser él o puede ser él. Entonces, por un motivo de espacio, me voy a quedar con este punto de acá. Él va a ser el punto C. Ya, lo voy a poner con color negro. El punto C1. ¿Ya? C1. Entonces ya tengo C1. Tengo, ¿no? Ya encontré un punto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hago? ¿Qué más puedo hacer? ¿No? ¿Qué más? Veo que acá me dice la diferencia. Bueno, la cota de A, B y C son proporcionales de 3, 1 y 2 respectivamente. A ver, si analizamos algo, vamos a analizar esto en este caso. Y vamos a llegar a una conclusión. ¿Ya? ¿Y qué podemos observar? ¿No? Que vemos que la diferencia de cotas por similaridad se va a reflejar aquí, ¿no? La diferencia de cotas de B, la cota de B, querido, se refleja aquí, ¿no? En el plano 1. La cota de C se refleja aquí en el plano 1. Entonces, podemos explicar esto, ¿no? Cuando me hablan de una proporción de cotas, ¿no? Me están hablando de la distancia de los puntos al plano, a la línea de pliegue H1. ¿No? Eso es lo que yo puedo interpretar, ¿no? O sea, puedo simplemente trabajar en el plano 1. La distancia del punto A, B y C al plano, a la línea de pliegue, está en una proporción. Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puedo hacer algo más, ¿no? Bien. A ver. Vamos a crear las mismas condiciones que no da el problema. ¿No? El problema no da estas condiciones, ¿no? Que te dice que aquí hay una, como que, aquí está la línea de pliegue. La línea de pliegue. Ahora, a ver. 1, H. ¿No? Bien. Y te dice que el punto C, la cota de C es como 3. ¿Ya? La cota de A es como C. La cota de A es como 3. ¿Ya? La cota de A es como 3. Te dice que la cota de A es como 3. Pones A como 3. ¿Ya? 3 centímetros. La cota de A es como 3. ¿No? 3K. ¿Qué más? Te dicen que la cota de B es como 1. ¿Ya?
La cota de D es como 1, ¿no? Por aquí. Aquí, como acá. ¿Qué más? Te dicen que la cota de C es como 2, ¿no? La cota de C es como 2, por aquí. ¿No? Como 2. Listo, ya está. ¿No? Ya, ahora que podemos darnos cuenta, pasa algo muy curioso, ¿no? Que si yo uno el punto A con el punto B y encuentro su punto medio, ¿no? Y luego lo uno con el punto C. Esto va a ser paralelo a la línea de pliegue H1, ¿ya? ¿No? Y como todo esto vale 2K, ¿no? Esto vale como K, ¿no? Esto va a valer como K, ¿no? En otras palabras, cuando yo encuentre eh, la recta que es paralela a la línea de pliegue, puedo trazar una perpendicular desde A hacia esa recta y lo va a hacer como K, ¿no? Y abajo va a ser como 2K, ¿no? Entonces ya puedo encontrar con exactitud la línea de pliegue tan solo con los datos de proporciones, ¿no? De cotas, ¿no? Muy bien, entonces aplicamos esto aquí. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Unir, ¿no? Vamos a hacerlo con color. Verde. El primer paso es unir A con B, ¿no? 1A con B. Ya, bueno, ya está. Ahora encuentro el punto medio, ¿no? El punto medio lo puedo encontrar por simplemente criterio de media. A ver, A con B, ¿no? 1A con B. 1A con B. Ya, el punto medio lo encuentro por criterio de media, ¿no? Ya está. Criterio de media. Aquí por aquí. Giro. Corto, ¿no? Ya está. Encontré el punto medio, ¿no? Ya está. Ahora ese punto medio lo uno con C, ¿no? Esa recta es paralela a mi línea de pliegue, ¿no? H1, ¿no? Bien. Ahora voy a trazar una recta que es perpendicular a esa línea de pliegue. Y voy a encontrar, ¿no? Como el valor de, se puede decir, de K, ¿no? La distancia de, como está en la figura, ¿no? En el esquema. Bien. Entonces, trazo una perpendicular, ¿no? Y ahora tengo que llevarme eso abajo 2 veces, ¿no? Es como 1.9, ¿no? Entonces abajo tiene que ser 3.8, ¿no? 3.8. Aquí está. Entonces ahí estaría, ¿qué? Ahí sería mi línea de pliegue, ¿no? Mi línea de pliegue, ¿correcto? Ahí estaría mi línea de pliegue. Ya. Mi línea de pliegue. Muy bien. Entonces acá vamos a poner la línea de pliegue. H1H, ¿no? Muy bien, ya está. Excelente. Ahora, ¿qué nos falta, no? Muy bien. Nos falta encontrar los puntos en la horizontal y en la frontal. Entonces, ¿qué puedo aprovechar? No puedo aprovechar que te dicen que la diferencia entre los apartamentos de A y B es igual a la diferencia de sus cotas, la diferencia de sus alejamientos es igual a 3. Puedo aplicar eso, ¿no? ¿De qué me sirve? ¿No? ¿De qué forma me sirve? ¿No?
Entonces vamos a hacer un esquema por acá. Vamos a hacer ese esquema aquí. Muy bien. Ya. Entonces vamos a poner aquí todos los puntos, ¿no?, que vamos a usar. Bien. En este esquema vamos a representar esto, ¿no? La diferencia, te dicen que la diferencia de los apartamentos de A y B es igual a la diferencia de cotas, ¿no? Muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Ya, entonces la diferencia de apartamentos vendría a ser esta diferencia acá, ¿no? A ver. Esto vendría a ser la diferencia de apartamentos, ¿no? Como es X, ¿no? Y esa diferencia de apartamentos también se puede ver acá, ¿no? Se puede ver acá. X, ¿no? Esa diferencia de apartamentos es igual a la diferencia de cotas, ¿no? Esa es la diferencia de cotas, ¿no? Vale como X, ¿no? Acá también se puede apreciar la diferencia de cotas, ¿no? Que vale como X, ¿no? Entonces, aquí ya. ¿Qué más? Te dice que la diferencia de apartamentos, de alejamiento que diga, vale 3 centímetros. Aquí la diferencia de alejamientos vale 3 centímetros. Esto, 3 centímetros. 3 centímetros. 3 centímetros. Muy bien. Entonces, este triángulo ya está definido, ¿no? Ya se sabe que siempre va a tener esa condición, esa forma, ¿no? ¿Dónde va a estar? Va a estar aquí, ¿no? Va a estar aquí. Entonces yo debo crear ese triángulo que tiene 3 centímetros de lado, ¿no? Y otro lado tiene igual a la diferencia de cotas de A y B, ¿no? Y la hipotenusa ya está definida también, ¿no? Entonces debo construir eso, ¿no? ¿Dónde lo construí? Bueno, vamos a construirlo por acá arriba. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Entonces vemos que el punto A y el punto B están unidos por la hipotenusa de ese triángulo, ¿no? Entonces hay que encontrar ese hipotenusa, ¿no? Vamos a construir por acá el triángulo. A ver, primero es la altura de 3 centímetros, ¿no? Vamos a construir la altura de 3 centímetros. Por acá, ¿no? 3 centímetros de altura. Ya está. Ahora, ¿cuánto de diferencia de cotas? Llevamos la diferencia de cotas, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Ya con B. Ya vamos a llevar la diferencia de cotas. Vamos a medir la diferencia de cotas que está en el plano 1, ¿no? No se puede apreciar que está en el plano 1. Vamos a llevar esta diferencia de cotas. Vamos a medir la diferencia de cotas. Muy bien, es esta distancia. Esta distancia, ¿no? Llevamos esta distancia y lo ponemos acá. Lo ponemos acá. Listo. Y ahora unimos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué formamos? Formamos ese triángulo que está abajo, ¿no? O sea, esto viene a ser la diferencia de cotas de AB, que es igual como el X, ¿no? Esto viene a ser 3 centímetros, ¿no? 3 centímetros. 3 centímetros. Ese es el hipotenusa que vamos a buscar, ¿no? Bien, ya construimos ese triángulo, ¿no? Ese triángulo lo tenemos que construir en el plano horizontal, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a construirlo, ¿no? Bien. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces tenemos que aprovechar de que vemos que ese triángulo está en la línea de referencia, ¿no? De A1, H1, B1, H1. Entonces acá se conoce la línea de referencia y se conoce, ¿no? Entonces vamos a aprovechar de las líneas de referencia, ¿ok?
¿ya? Pero la línea de referencia de A tendría que ser esto de acá. Toda esa línea de referencia. La línea de referencia de B tendría que ser toda esta. Toda esa línea. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora tomamos un punto arbitrario, que es este punto de acá. Y vamos a construir la hipotenusa, ¿no?, de ese triángulo. ¿Ok? Llevamos y lo construimos acá. Y cortamos a la línea de referencia de B. ¿Ya? Aquí. Lo cortamos. Listo. Ahora unimos eso a esta hipotenusa. Ahí formamos un arco. ¿Ya? Del tamaño de esta hipotenusa, ¿no? Lo que queremos hacer es encontrar el triángulo, ¿no? Formamos un arco o una semicircunferencia, ¿no?, desde el punto mediano. Nos encontramos el punto medio primero por criterio de Meatriz, ¿no? Criterio de Meatriz. Bien. Muy bien. Entonces unimos los puntos medios. ¿Ya? Y encontramos el arco, ¿no? Tomamos el arco o la semicircunferencia en la circunferencia, ¿no? Listo. ¿Ya? Giramos, ¿no? Ya, ahora que llevamos, llevamos el punto, el 3 centímetros ya. El 3 centímetros lo llevamos, ¿no?, aquí. Paramos y construimos un lado 3 centímetros. ¿No? Ya está. 3 centímetros. Bien. Ahora unimos, ¿no? Y se formó esto. ¿Ok? Se formó eso, ¿no? ¿Y qué vemos? Que este lado de 3 centímetros tiene que ser paralelo a la línea de referencia, ¿no? O tiene que formar la línea de referencia de AH y AF, ¿no? Eso quiere decir que esto tiene que ser paralelo con la línea de referencia. Y la línea de referencia parte del punto AF, ¿no? Nos podemos construir, y ahí podemos construir, ¿no?, una recta que sea paralelo al punto A y que corte a la línea de referencia, ¿no? Que corte. Y ese punto vendría a ser el punto A, ¿no? El punto A, ¿ok? O no necesariamente el punto A, ¿no? Vendría a ser, sí, vendría a ser el punto A, ¿ya? El punto A necesariamente. Este vendría a ser el punto A, ¿no? Correcto. Ok, ese sería el punto A. El punto A, H, ¿no? La ubicación exacta. Ahora, para encontrar el punto B, simplemente tengo que hacer una paralela, ¿no? Una paralela a esta recta. Y encontraría el punto B. Aquí una paralela. Y encontraría el punto B. ¿No? ¿Qué sería el punto B? Ya está. B, H. ¿No? Ya está. Muy bien. ¿Qué más? Ya tengo el punto A, tengo el punto B, ¿no? Entonces puedo encontrar. ¿Qué puedo encontrar? Puedo encontrar la línea de pliegue, ¿no? La línea de pliegue H, HF, ¿no? Simplemente por diferencia de cotas, ¿no? Diferencia de cotas. Ya. Entonces vemos, llegamos a esta distancia, ¿no?
giras, y tú puedes darte cuenta, ¿no? Va a pasar algo muy curioso, ¿ya? A veces sale así, ¿no? A veces sale el problema, ¿no? A veces sale así. Podemos darnos cuenta que el punto A, H, está en la zona negativa, ¿ya? Está en la zona negativa del plano H, ¿no? Ahí te lo voy a explicar con más detalle, ¿ya? Hemos llevado la línea de pliegue. ¿No? Y aquí salió la línea de pliegue. H, 1, ¿no? H. ¿Qué hemos visto? Que hemos visto que el punto A y el punto B están en la zona negativa del plano H, ¿no? A veces va a pasar eso, ¿no? A veces va a salir así, ¿ya? Depende de cómo tenga el problema. No es que el problema esté mal creado, ¿no? Simplemente así salió, ¿no? Así salió, ¿no? Bien, ahora tenemos que encontrar el punto C, ¿no? Ante el punto C, ¿no? El punto C. Muy bien, ¿cómo encontramos el punto C? ¿No? Nos da un dato, ¿no? Que te dice que la distancia de C al plano 1 es igual a la cota como 1.5 es igual a 1, ¿no? Entonces, analizamos la distancia, ¿no? Del punto 1, la cota de C, ¿no? Vamos a ver cuál es la cota de C. ¿No? Esta es la cota de C. Con color celeste. Esta es la cota de C. Esta es la cota, ¿no? Esa cota está en relación con la distancia del punto C al plano 1 como 1.5 es a 1. Bien. Entonces, si él es como 1, él va a ser como 1.5, ¿no? Esta distancia del punto C al plano 1 es como 1.5. Ya, eso quiere decir que hay una relación, ¿no? Entonces acá me tengo que llevar la mitad o portales o simplemente como tú quieras, ¿no? Como tú gustes, ¿no? Yo sé que si él es como 1, él es como 1.5, ¿no? Entonces envía 1. 1.5, ¿no? Más la mitad, ¿no? Más la mitad, ¿ya? Lo que encuentro es su mitad. ¿Cómo trae su mitad? Simplemente por meatriz, ¿no? O simplemente viendo con el compás, ¿no? Más o menos, aproximación, por ahí, ¿no? Como tú quieras. Y ahí encuentras la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Encontré, este es como K, como 2K, ¿no? Él es como 2K y él es como K, ¿no? Por lo tanto, es como de, es de 2 a 3, ¿no? O de 1.5 a 1, ¿no? Entonces aquí sería el punto, el punto, el punto C. Ya, vamos a poner el punto C, H. El punto CH, ¿no? Esto. Bien. Ahora, ¿cómo encontrar el punto AF, el punto DF y el punto CF, ¿no? Simplemente por similaridad, ¿no? Entonces, simplemente por similaridad, ¿no? Tendrías que, aparentemente se ve como que parece mal hecho, ¿no? Pero simplemente es que hay una zona negativa, ¿no? Entonces, nada más, ¿no? Tienes que eh,
aplicar criterio nada más, ¿no? Sabes que siempre los puntos, a ver, sabemos que la línea de referencia siempre va a ser la misma, ¿no? ¿Ya? Eso no va a cambiar, ¿no? La línea de referencia no va a cambiar. ¿Ya? Todas las líneas de referencia son para ayudas que unen planos consecutivos, ¿no? ¿Ya? Eso quiere decir que aquí la línea de referencia de BH, BF es esta, esa línea, ¿no? ¿Ya? La línea de referencia de CH, CF es esta línea, ¿no? Ahora simplemente lo que hago es nada más que similaridad, ¿no? Se repite, ¿no? Se refleja esta distancia, se refleja acá, ¿no? Aquí estaría el punto C, S, ¿no? Punto C, ¿no? Y ahora reflejo el punto B, ¿no? Esta distancia acá, el punto B, esta distancia pequeñita. Lo llevo aquí, ¿no? Punto B, ¿ok? Estoy aquí, punto B, ¿no? Ahí sería el punto B, F, ¿no? Pues ya está. Así saldría el problema, ¿no? En la zona negativa, ¿no? Los puntos B, H, C, H y AH están en la zona negativa del plano H, ¿no? Simplemente es un criterio de zona negativa del plano, ¿no? Y se aplicó muchos criterios también, como valores geométricos, ¿no? Proporciones, ¿no? Es un problema muy interesante, ¿no? Muy completo, ¿no? Eso sería todo, chicos.